Y quiero hacer un experimento psicoemotivo estadístico. Para los que me conocen de otro tiempo, a mí me gusta mucho sacar estadísticas, me gusta mucho recopilar datos. Hay dos formas de sacar estadísticas: la empírica y ya cuando se hace un muestreo profesional en todas las cosas. Pues yo lo hago empírico. ¿Cómo hago estadísticas? A un grupo determinado de personas les digo: levanten la mano los que tratan, y empiezo a sacar estadísticas. Esta estadística que voy a sacar es solo para corroborar lo que ya el DANE ha dicho, pero voy a ensayarlo con ustedes. Entonces, en ese sentido, es un experimento estadístico. Pero fuera de ser estadístico, tiene algo de emocionalidad, de psicológico, y ahora se van a dar cuenta por qué. Entonces, el experimento es este: todos van a levantar su mano, todos absolutamente van a levantar su mano, y voy a empezar a hacer preguntas, y a medida que usted dice paso esa pregunta, sigue con su mano levantada. Si ya no pasa la pregunta, la baja. Vamos a ver cuántos quedan con las manos levantadas. Bueno, entonces todos levanten la mano, por favor, un momentico. Eso, todos, el que no levante la mano le queda un rayo ahorita, pero bueno, listo. Entonces tengan su mano levantada. Los que permanezcan con la mano levantada, los que terminaron el bachillerato. Los que con la mano levantada, los que terminaron el bachillerato, listo. Permanezca con la mano levantada los que alcanzaron a hacer una carrera técnica. Si usted ya no llega ahí, la va bajando. Permanezca la mano levantada si usted alcanzó a tener un título profesional en la universidad. Si usted ya no lo terminó, vaya bajándolo. Miren pues que van bajando. Y permanezca la mano levantada si logró hacer alguna maestría o algún doctorado. Levanten, bajan la mano. ¿Cuántos quedaron? La pastora Ángela Lomas, para los que no saben, ella es la teacher entre los otros. ¿Qué notaron? Esta estadística que ustedes vieron aquí en este grupo es la misma estadística a nivel nacional, de 1.800.000 de estudiantes que salen de la universidad. Le voy a dar estos daticos. Solamente el 54% pasa a la universidad. De ese 54%, un 11% hace una carrera tecnológica, solo un 17% hace una especialización, solo un 1.7% llega a una maestría, solo un 0,05% llega a un doctorado. La profesión, una de estas palabras que cuando se es niño no se piensa tanto en eso. Uno de niño piensa ser Superman, bombero, uno no está pensando así. Y ya viejito, pues ya el tiempo pasó. Pero en la juventud, esta palabra, quiero tener una profesión, quiero tener una carrera, está como a flor de piel. La profesión. Pero entonces, ¿por qué digo que es una pregunta que tiene su emocionalidad? Porque yo quisiera hacer la pregunta, pero no lo hagamos. Pero yo sé que cuando uno va diciendo no pasé a la universidad, no terminé el bachillerato, no tuve una especialización, uno como que entra como en una especie de bullying social, porque ya uno no está en esos rangos. Es el rango de los profesionales y los otros. Es igual que dividieron el mundo los primermundistas y los tercermundistas, y los muy tremendos del primer mundo se aseguraron que no hubiera un segundo mundo, sino solo tercero y primero, para que no se les acerque. Más o menos es así con la profesión. Uno decir no, yo no soy profesional, no terminé la carrera, uno queda como en uno no lo dice, pero ahí hay algo de emocionalidad y tiene algún afecto psicológico. Esto que hice es porque hoy van a salir todos de aquí con una profesión. ¡Wow! Excelente. Se va a llegar a su casa, ya, el pastor Wilson, profesional. El título de la enseñanza: la buena profesión. Ese es el título de la enseñanza, la buena profesión. Voy a pedir a nuestro equipo de medios. Yo quería gomosearme una iglesia con una pantalla así, y bueno, ya me la estoy gomoseando. Ahí está, la buena profesión es el título de la enseñanza que quiero darte. Y doy gracias a Lucas, a Juliana, al flaco Andrés. Y quiero contarles una historia que es verdad. En el año 1500, en la Edad Media,
El mundo estaba peor de lo que está ahora. No crean, usted y yo vivimos esta generación donde vemos que hay injusticia social, donde hay epidemias, pestes, pero en el siglo XV había una diferencia social increíble. Solo existía la oligarquía, la monarquía, existía solo el clérigo, solo habían ricos y pobres, no había clase media, no había gente preparada. La preparación académica era solo para unos cuantos. Y fuera eso habían pestes. La peste negra mató una cantidad de gente, y habían otras cosas. La medicina no estaba tan avanzada. Créame, el mundo estaba peor de lo que está ahora. Créame, estaba peor. En ese ambiente, un monje decidió, que estaba en la parte alta de la jerarquía clerical. Él dice: ¿por qué estamos solamente los de arriba, tenemos acceso a la Biblia? Y él empezó a traducir la Biblia, que estaba en griego y en hebreo, la puso en el lenguaje del pueblo, alemán. Y entonces él quiso llevar el conocimiento, no se me olvide de esta palabra, conocimiento de la Biblia al lenguaje del pueblo. Pero él tenía un pequeño problema. Bueno, yo traduzco la Biblia al lenguaje del pueblo, pero ¿y cómo hago para ponerle una Biblia a cada persona en ese lugar? Las cosas de Dios no son coincidencias, sino diosidencias. Yo digo, en mi película, algún día se puso a tomar un tintico con un señor llamado Gutenberg. Y yo no sé, ellos hablando ahí, digo yo, oíste Gutenberg, imagínate que ya traduje la Biblia al alemán, pero necesito imprimir Biblias hasta que ya. ¿Cómo hacemos? Y oíste, Ome Martín, imagínate que Dios me dio una idea de un aparato que se pueden producir libros por montón. Ensayemos con la Biblia, y el primer libro que se imprime en la imprenta es la Biblia. Y la Biblia empieza a ser puesta en el pueblo, la gente empieza a leer, y los que no sabían leer se les empieza a enseñar a leer, porque no sabía leer. Las misas se hacían en latín, y Domini Anito, y todo el mundo no sabía nada, y la Biblia se leía en latín. Pero la gente empezó a leer la Biblia. Y en Europa, en el siglo XV, lo que les estoy diciendo no es historia inventada por mí. Esto cualquier historiador lo puede saber. La Biblia causa un cambio social, cultural, educativo, religioso, familiar, como nunca antes Europa lo había experimentado. Los sociólogos dicen: si no hubiera sido por la reforma, Europa hubiera sido consumida por la ruina. Pero saben, la palabra de Dios y el conocimiento de la palabra de Dios salvó a Europa de la ruina. Y empezó Europa, la Europa que hoy es humanista y que es tan avanzada en tantas cosas. Ningún historiador puede negar que sus raíces, todo lo que tiene, se le debe al protestantismo. Porque entonces el zapatero borracho que se gastaba la plata en prostitutas, ya no empezó a tomar, y ya no empezó a tener prostitutas, ya le rendía la platica, ya se iba para la casa. Y entonces, como tenía más platica, entonces el zapatero dijo: pues yo creo que ya no soy zapatero, sino podemos montar un negocio de zapatos. Y el negocio de zapatos, entonces podemos montar una empresa de zapatos. Y lo mismo pasó con el panadero, y lo mismo pasó con el albañil. Y entonces, estos son datos reales. La reforma protestante no solo fue un avivamiento espiritual. La reforma protestante fue un cambio social. Al individuo se le devolvió el valor. La gente empezó a aprender a leer, empezaron a haber profesiones, todas estas cosas. Y wow, Europa es lo que es porque tuvo sus antecedentes allá. En el siglo XVII surge otro país, surge el país de los Estados Unidos, y hasta el día de hoy es la única democracia más antigua del mundo, y políticamente hablando es el
país que más ha generado riqueza, que ha producido inventos. El 80% de las patentes de inventos están en los Estados Unidos. China es la mano de obra. Japón toma lo que inventa Estados Unidos y lo mejora. Por eso también ellos son potencia. Pero las patentes, el mayor número de patentes están en dos países, Estados Unidos e Israel. Conocimiento y la estructura, la forma de gobierno, la democracia, los tres poderes, legislativo, judicial y ejecutivo, basados en la Biblia, en eso, en Isaías 31, creo que es donde se habla de Dios como juez, legislador y gobernante. Entonces se produjo una república donde el individuo podía tener una libertad, donde podía haber una producción, y hasta el día de hoy se ve. La mayoría de la gente con plata está allá porque sus fundamentos fueron la Biblia. No les estoy inventando, pero vayámonos al siglo primero. Cuando el Imperio Romano había esclavitud, la mujer era denigrada, la familia no era valorada. El cristianismo, con su lenguaje del amor, con su vivir para servir al otro, el cristianismo con su alta moralidad, porque mientras los cultos paganos eran: venga, desvistámonos aquí, adoremos a ese ídolo, fornicando todos con todos, que así eran los cultos paganos. El cristianismo era un solo Dios, un solo Señor, había moralidad, había ética. Y entonces, históricamente, el cristianismo, donde se mete, transforma la sociedad. Pastor, qué peliculero sos vos. Les recomiendo este libro, no me pagan por promoverlo. Pasa la diapositiva del libro. No me pagan por promoverlo. Es uno de los mejores libros que yo he leído. Mi esposa sabe que soy muy lector. 6,000 años de esclavitud. Este libro, muchas de las cosas que yo le digo están allí, con fechas, con datos, con estadísticas. Es un libro denso porque tiene nombres, fechas, y usted va a leer fecha tras fecha, pero son evidencias históricas de por qué la Biblia, la palabra del Señor, el conocimiento de la ley de Dios transforma una sociedad. Creo y me uno a lo que dice Elisa. Necesitamos hacer algo en esta sociedad, lo necesitamos hacer. Y perdónenme en lo que les voy a decir, pero no necesitamos solo oración. Jóvenes, a ustedes les predico, no solo necesitamos oración, oremos. Pero estoy inventando o promoviendo una palabra: oración, oración. Ora, pero es algo por este país. El país puede cambiar. No va a cambiar con que le des el golpe a una cacerola. Si usted le quiere dar, hágale, péguele a la cacerola y después la mamá le pega porque le dañó la cacerola. Pero hágale, marche, puede marchar, pero no cambiamos con marchas, no cambiamos con golpes a cacerolas, no cambiamos solo orando porque llevamos años orando. Hay que hacer algo más. Tenemos que tener injerencia en esta sociedad. Pero algo lindo que tiene nuestra selección: Cuadrado, un hombre temeroso de Dios, y tiene esa gente más discipulados que un tremendo. Así muchos de ellos no sean cristianos, pero se arrodillan, le dan la gloria al Señor. Así pierdan, alaban al Señor. En el mundial de los 32 equipos era el único equipo que glorificaba al Señor. Necesitamos gente así en los estadios, en escultores, arquitectos, abogados, profesores, cantantes. Necesitamos meternos en la sociedad y volver a darles el conocimiento de Dios. Chicos, el conocimiento de Dios. Entonces, ahí es donde les di el primer punto: el renacimiento y reforma con respecto a la buena profesión. Pero les voy a decir algo interesante. Péguenmele un machetazo a la palabra profesión. Vamos a partir la palabra profesión. Usted me le va a pegar un machetazo. ¿Dónde le pegaría el machetazo? Podemos coger pro y lo partimos acá. Y entonces, ¿qué me queda aquí? Fesión. Entonces, pero esa palabra fesión, como que todavía uno dice: yo no la conozco como del todo. Pégueme el otro machetazo a fesión que quedó. Y queda fe. Entonces, la palabra bien macheteada quedaría profesión. Mis queridos y mis queridas, la etimología y el origen de la palabra profesión es bíblico.
no se lo inventó la academia. Eso no surgió en las letras de la cultura humana, surgió es en la Biblia. La palabra profesión está en la Biblia. Pro significa en favor de, en beneficio de. Fe es el conjunto de creencias que fundamentan una verdad. Y el sufijo sion es acción que se efectúa. Entonces, más o menos, profesión es algo así como, ¿qué es un profesional? Uno que se llena tanto de un conocimiento que después de que está tan lleno, ese conocimiento lo va a regir para hacer algo por la sociedad. Eso es un profesional. Todos los que están aquí de profesionales, ustedes tuvieron que trasnochar, fue mucho el tinto que tomaron para tener el diploma que tienen. Y los que saben lo que les estoy diciendo, fueron trasnochadas. O sea, en la universidad es aquí no va a dormir, aquí usted va a leer y va a hacer tesis y todas esas cosas. O sea, una profesión es, le meten conocimiento hasta que ese conocimiento ya lo vuelve a usted un ser lleno de conocimiento, que con ese conocimiento usted va a ministrar a la sociedad. Pero como les dije, la palabra profesión no tiene su origen en la academia, tiene su origen en la Biblia. Pasa a la otra diapositiva. La primera era una diapositiva con fondo más masculino. Esta es una diapositiva también para el género femenino, su fucsia, sus cosas ahí. Pero bueno, entonces mire, estas son las 5 veces que se menciona la palabra profesión en la Biblia. La primera de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho ¿qué dice? Arriba, la buena profesión delante de muchos testigos. Vamos a 1 de Timoteo 6:13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Y vamos aquí a Hebreos 3:1. Por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y terminamos con las 2 de aquí, Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Mantengámonos firmes, Hebreos 10:23, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Mis queridos y mis queridas, la palabra profesional no viene de la universidad ni de la academia. La palabra profesión viene de la Biblia y tiene que ver con tu fe y mi fe. Que ellos la hayan tomado y les sirve, porque también es un conocimiento. Sí, allá sirve, pero aquí es donde necesitamos. Si estuviera Pablo, les diría: mis queridos profesionales, retengan la profesión. O como hablaba Pablo con Timoteo, entonces aquí recuerda que Timoteo era un joven y Pablo ya estaba que colgaba la toalla porque escribía desde su última recta final. Y Pablo le dice: hey muchacho, pelea la buena batalla de la fe, porque los tiempos son difíciles, más difíciles que los de ahora, y a la cual fuiste llamado, y haz la buena profesión delante de muchos testigos. Chicos, en esta noche les digo, mis profesionales, echen mano de la vida eterna y hagan la buena profesión. Ahora, como les dije al principio, noten, vimos primero lo de la etimología. Primero vimos la historia en la Biblia, en la historia con la Biblia, pero luego vimos la etimología. Pero estamos viendo entonces la prueba. Para una profesión hay que pagar un precio. No conozco el primer profesional que se forme. Bueno, los hay que compran diplomas a 5,000 pesos de la minorista. Los hay. Pero yo a ese no me le mido para hacerle una consulta. Pero, hey, si quieres tener una buena profesión, tienes que pagar un alto precio. El precio de la profesión es, como les dije ahora, muchas horas de estudio, muchas horas de lectura, mucha investigación, mucha paciencia, mucha persistencia, mucha disciplina. Pues hermanos, exactamente eso es lo que la Biblia quiere decir. ¿Por qué? Porque es que la profesión que nosotros tenemos
A diferencia de las profesiones del mundo, un médico se gradúa como médico y muere médico. Un ingeniero se gradúa como ingeniero y muere ingeniero. Jamás le quitarán la profesión. Pero en esta profesión no es para el que comienza, sino para el que termine. Ese es el contexto de la epístola a los Hebreos. Para los que no saben, y vuelvo y les digo, ustedes dirán, el pastor es para darse champú ahí. Créame, Dios sabe que no lo hago por mí. Hace mucho rato Dios me puso a que en YouTube empezara a poner palabras de Dios. Entonces, ojalá cada uno de ustedes tengan un canal de YouTube y instruyamos la sociedad. Cada uno está haciendo sus cosas. Por aquí hay algunos que yo los sigo. En mi canal en YouTube estoy poniendo una serie de enseñanzas a los hebreos, y por eso le dije a Lucas, a Juliana, que la grabaran para también montarla en el canal. Porque Hebreos es un libro bien interesante. Ahí usted lo va a ver en el canal y se va a dar cuenta que el autor a los Hebreos dice: hay un pueblo que está aquí, pero que va caminando una carrera hacia la ciudad celestial. Pero en esa ciudad celestial, en esa carrera, tiene que tener algunos cuidados en el camino. Mucho más cuando dicen Hebreos, las cosas movibles serán removidas para que queden las inconmovibles. ¡Wow! Ahí fue cuando Dios me dijo hace un año: moveré el mundo. El mundo está siendo movido. Las cosas movibles están siendo movidas. Vas a ver caer presidentes, vas a ver caer sistemas políticos, vas a ver caer sistemas religiosos, vas a ver caer iglesias, vas a ver caer de lo que sea. Lo que se va a mover se mueve. Pero ahí es donde entra el libro a los Hebreos, porque nota, están en Timoteo y están en Hebreos. Las citas de la profesión. Ahí es donde entra en Hebreos, donde dice: pero ustedes retengan la buena profesión, ustedes manténganse en la buena profesión, ustedes no fluctúen en la buena profesión, sigan a Jesús que mantuvo la buena profesión. Ahí ese es el mensaje de Hebreos. No me cuelguen la toalla. Un día decidieron conocer de Dios, un día decidieron llenarse de la fe en Dios, un día adquirieron el conocimiento bíblico. El mundo se los va a querer quitar, pero mantengan la buena profesión. La Biblia registra unos hombres y unas mujeres: un Daniel en medio de Babilonia, un José en medio de Egipto, una Ruth en tiempos de hambre, y allí estaba esa mujer firme. Es muy tremendo, porque la Biblia me registra hombres y mujeres que mantuvieron la buena profesión. Y precisamente el libro a los Hebreos tiene un capítulo dedicado a los héroes de la fe. Gente que, aunque el mundo tuviera todas las presiones posibles, ellos estaban allí firmes, reteniendo la buena profesión. Hay que pagar un precio. Si usted nota el contexto de todo esto, allí dice: pelea una buena batalla. Aquí Jesús delante de Poncio Pilato, gente que daba razón de nuestra fe. Aquí tenemos un llamamiento celestial, y allí retengamos, y aquí mantengámonos firmes. Es cuestión como una profesión en esta tierra. Así es la profesión celestial, hay que ganarla, hay que retenerla. Esto no es de los que comienzan, sino de los que terminan. No es una carrera de velocidad, porque Hebreo nos dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y es interesante porque la palabra profesión y carrera están relacionados. Y nota que en Timoteo está la palabra carrera, y en Hebreos está la palabra carrera. Bueno, aquí no está, pero sí está en Hebreos 12:1. Tanto profesión como carrera están en Hebreos como en Timoteo. El contexto es un contexto de pruebas, de dificultad. Pero mi hermano, no cuelgues la toalla. Y quiero decirte las últimas dos cosas con respecto a eso. Vuelve a la diapositiva, por favor, Juliana. Hablamos del renacimiento y reforma, la etimología, la prueba y la graduación. Déjeme, yo le digo las últimas dos: supremacía y dignificación. ¿Por qué supremacía? La Biblia es enfática en decir la buena profesión. ¿Qué le dice a usted el término buena profesión? ¿Qué le dice a usted eso? Exacto. O puede interpretarse de dos formas. O hay profesiones que no son tan buenas y son malas, o otras son inferiores a esta profesión. Mi hermano, ¿de qué sirves que tengas el título de una universidad y seas un degenerado o una degenerada?
Uno de los casos que hasta el día de hoy no alcanzo a calar en mi mente es el caso del abogado en Bogotá, un hijo de una familia pudiente, él un abogado, y él tenía todos los medios, pero le dio por violar a una niña de 6 años, llevarla al apartamento y matarla. Allá está pagando cárcel. ¿De qué sirve tener el título de una profesión de abogado y ser un completo atarbán moral? Hoy, si tú no le metes ética y moral a tu profesión, simplemente serás un delincuente social, solo que tendrás solo corbata. Porque es que creemos que los depravados son esos que están en las esquinas y todo. No, también los hay con corbata y también están arriba. Porque si yo le meto conocimiento sin ética, creo un Frankenstein espiritual. ¿Por qué es la buena profesión? Porque es primero formar al individuo para después formar al profesional. Primero es formar al ser humano para después formar al abogado, al ingeniero, al arquitecto, al maestro, al cantante, al político. Yo no sé qué quiera Dios hacer con su vida, y ahí es donde entra la buena profesión. De todas las profesiones, esta es la mejor. Dice, hay una estadística que el 50% de los hijos de los científicos están totalmente sumidos en la destrucción y muchos se han suicidado porque tienen un científico más no un papá. Muchos tienen un científico que manda cohetes a la NASA, a la luna, pero no son capaces de mandar hijos al cielo. Entonces, ¿de qué sirve un conocimiento humano si no se tiene el divino conocimiento? Pablo en Filipenses capítulo 3, por aquí está 3 al 10, solo se los comento por causa del tiempo. Si había hombre que podía chicanear en profesión, era Pablo. Usted lo puede mirar en Filipenses y en Hechos y se da cuenta que Pablo hablaba 4 idiomas: latín, hebreo, arameo y griego. Tenía 2 ciudadanías, la ciudadanía romana y la ciudadanía judía. Tenía plata, era el único que podía viajar medio mundo en el mejor medio de transporte en aquel entonces, barco, sin depender de la iglesia local. Su trabajo hoy en día sería como un vendedor de bienes raíces, porque él hacía carpas. Y él tenía de todo, plata. Cuando le dice a Timoteo, tráigame los pergaminos, no cualquiera tenía pergaminos, eso era para millonarios en esa época. Pablo tenía lo que sea. Pero por favor, ahora conmigo Filipenses capítulo 3, versículos 3 al 10. Ya estamos terminando. Denme unos 5 minutos más. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Pablo tenía profesión de esta tierra. Pablo tenía profesión de esta tierra. Pero mira lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículos, voy a leer desde el 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. En términos chichombianos, si quieren que les chicanee, yo puedo chicanearles. Eso es, bueno, lo digo en mis palabras. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo tenía un currículum y él dice, ¿qué es este currículum comparado a conocerlo a él? Le digo qué dijo Pablo. Lo que pasa es que en esta versión lo dice muy suavecito, basura. Pero la palabra en griego en el original no es basura, es caca. Pablo dice títulos, plata, cuenta bancaria, fama. Él se codiaba con los del Sanedrín y todos. Él tenía profesiones. Pablo en nuestra época sería un graduado de Harvard, porque él fue instruido a los pies de Gamaliel, el mejor rabino de su época. Eso está en Hechos.
4 idiomas, viajaba por todas partes. Pero el día de todo eso es caca. Porque mi buena profesión es haber creído en Él, haberlo conocido. Esto me hizo persona. Esto me hizo ser humano. Esto me hizo no simplemente un profesional de esta tierra. Me vuelve un conocedor del conocimiento más alto y supremo que puede tener un ser humano. Y por eso Pablo, cuando está terminando la carrera, le dice a su hijo Timoteo: mi hijo, yo ya terminé mi carrera, ahora te toca a ti pelear la buena batalla. Y así como Jesús, o sea, mira lo que está haciendo Pablo. Pablo dice: Jesús hizo su buena profesión ante Poncio Pilato, no negó la fe. Yo, predicador de Jesús, hice lo mismo. Ahora tú, Timoteo, haz lo mismo. Pero luego vamos a Hebreos, y en Hebreos nos dice: ya a todos nosotros retengamos nuestra profesión, hagamos lo mismo. No cuelgue la toalla, mi hermano, hasta el último, así sea el último que quede, pero siga creyendo y reteniendo el conocimiento que usted tiene. Les hago una confesión. Me he cansado a veces y he dicho: el mal nos ganó. La Colombia que yo he visto en estos días, yo digo: no, nos ganó el mal. Aquí ya se perdió la plática. Y el Espíritu Santo dice: vamos, no te canses de hacer el bien. Sigue. Si aquí, los que hay aquí, más los otros y otros. Mira, en 3 años, ¿sabes? Según el DANE, en Colombia hay 10 millones de creyentes, de cristianos. 10 millones. Si en los próximos 3 años tú y yo decidimos discipular 5, consigue 5 discípulos. No los dejes perder. Aquí veo a Luis y aquí veo al discípulo de Luis. Va bien. Yo me acuerdo cuando lo agarró. Y míralo, ahí está bien. Esto es lo que tenemos que hacer. Cada uno agarre 5 discípulos de los 10 millones de cristianos. Colombia en 3 años sería una nación para Cristo. No con cacerolazos, no con marchas, sino con gente que retiene la buena profesión, con gente que está seguro del conocimiento que tiene, con gente que no niega a Jesús, con gente que no se avergüenza de Jesús. Y en esta supremacía de la buena profesión hay otra cita, es una de mis favoritas en toda la Biblia. Jeremías 9, 23 y 24. Si quiere, léala, o si quiere, escúchela. Pero esta, ojalá salga esta noche con esta palabra aquí. ¿Qué dice Jeremías 9, 23 y 24? Dice el Señor a través del profeta Jeremías: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. ¡Wow! Se entiende con la mente, mas se conoce con el corazón. No es un conocimiento teórico, es un conocimiento espiritual y emocional. Eso que estamos viviendo ahora cuando cantábamos, yo no sé usted qué estaba viendo, pero yo estaba quebrantado. Yo le decía: eres mi vida, Dios, eres mi luz, eres mi todo. Esto es lo que necesitamos. Esto es lo que necesitamos. Y mire, y por último, dignifique la profesión. Aquí dice: procura presentarte a Dios como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay de profesionales a profesionales. Y para ello le voy a contar 3 situaciones que me pasaron con el tiempo. El ser pastor, no crea que uno va a un lugar, aquí es donde lo aplauden a uno porque es pastor, pero uno va afuera y: usted es pastor, lo miran de arriba abajo. Profesión, pastor, y es que eso es una profesión. Si ustedes supieran el bullying que uno recibe por ser pastor, a mí me tocó, y les confieso, durante mucho tiempo yo viví así. Profesión, ¿será que digo la de antes o la de ahora? No, como que yo estaba en eso. Pero el Espíritu Santo fue muy lindo por 3 cosas que pasaron
dos de ellas sucedieron con precisamente dos médicos. Les voy a contar eso y ya con esto concluyo, para decirles lo lindo de esta profesión. Bueno, tres. La primera era que se abrió una célula en el barrio El Poblado. Ya vaya pensando el auditorio que iba a haber allá. Y esa célula, por Dios, yo jamás en mi vida había visto tantos títulos en 7 pelagatos, que no eran tan pelagatos. Magíster, doctorados, 3 y 4 títulos. Había uno que tenía 10 carros, se ponía carro de acuerdo a la camisa. O sea, eso. Y me dicen a mí, esa fue mi primera experiencia, yo ya siendo pastor. Pastor, vaya de esa célula allá. Y yo, ¿por qué no mandan a otro? Y yo estaba muy achicopalado porque es que allá habían profesionales. Y yo recuerdo a un pastor que ya murió, se llamaba Oscar Marín. Él me dijo, si tú les vas a hablar de neurociencia, si tú les vas a hablar de cirugía, si tú perdés, porque ellos son profesionales en eso. Hablarles de lo que sabes hablar, de Biblia, porque ellos no saben nada. Para eso te están llamando. Y si ellos son profesionales en su área, tú eres profesional en la tuya. ¿Y cómo creen que llegué allá? Abran sus Biblias. Muchos de ellos están marchando en el Señor, son familias cristianas. Ellos mismos llegaron a decir, sabíamos tanto, pero no conocíamos la Biblia. Tenía por ahí yo unos 22 años, yo comencé el ministerio muy joven. Y fue una experiencia que ahí era como el Señor diciéndome, has elegido la buena profesión. Vamos, Wilson, mira, no te avergüences de eso. Esa fue mi primera experiencia. Hubo una segunda y fue también con otro, ese ya era un médico específico, profesión. Pastor, me mire, me dice, pues debes estar tapado en plata. ¿Por qué, doctor? No, mijo, es que ustedes explotan a esa gente y les piden el diezmo y debes estar tapado en plata. Yo sentí la ofensa y reconozco. Le respondí no con sabiduría, sino también con rabiecita, pero también había sabiduría. Le dije, entonces con el respeto que usted se merece, usted debe ser homosexual. ¿Por qué? Porque yo conocí un doctor que era homosexual. Y él me dice, no juzgues a un gremio por una persona. Doctor, bien dicho, no juzgues a un gremio por una persona. Sé que en mi gremio hay pastores que son ladrones, vividores, allá ellos darán cuenta a Dios, pero no todos son así. Y ¿sabes qué hice? Uy, sí, perdón, verdad, no lo había visto de esa forma. Entonces yo por dentro, bueno, vamos uno a uno pues. Pero luego él me dice, entonces, y le dije esto, mira lo que hizo el Espíritu Santo. Le dije, vea doctor, si hay profesión en la que yo me gaste la plata que sea, sería un médico. Yo no sé si aquí hay abogado, pero le voy a decir la verdad, más fácil le doy la plata a un médico que a un abogado. Es que el abogado, le resolví el caso y el 70% para mí, el 30% para usted. Ay, no, mentiras, eso, un abogado cristiano espero que no haga eso, merece sus honorarios. Pero si hay profesión en la que yo pagaría, si el médico me dice, tenés que vender tu casa, pero te quito ese cáncer, yo la vendo. Si hay profesión digna, le dije a él, es un médico. Porque la vida vale más que cualquier cosa. Y le dije, y si usted es digno de su salario curando cuerpos, ¿usted no cree que mucho más un pastor que no solo repara cuerpos, sino el alma para la eternidad? Y él dijo, buen punto, no lo había visto así. Y sabe que hasta el Señor nos usa en sanidades a veces. Y así como el obrero es digno de su salario, un pastor también. Entonces, pero mira qué estaba haciendo el Espíritu Santo en mí. En realidad yo le estaba hablando a él, pero el Señor me estaba hablando a mí. Me estaba diciendo, dignifica la buena profesión, porque yo no me sentía como tan competitivo en eso. Pero lo último y para rematar fue esta. Otro médico, es que me pasaron unas cosas. Entonces también le dije que era pastor y él me dice, yo no
Yo no, a veces yo no estoy tan interesado en esos cristianos porque es que son muy pocos profesionales. Ojo lo que dice el médico. Él no había oído una predicación como estas, pero dijo, son muy pocos profesionales en la fe que tienen. Yo le dije, ¿por qué? Y él me dijo esto: si aquí hay gente de la medicina, sabe lo que le voy a decir. Me mostró la biblioteca que estaba atrás de su consultorio. Me dice, mira estos libros, yo me los tuve que leer. Un solo libro de medicina es 3 veces más grueso que la Biblia. Si aquí hay médicos lo saben, unos librotes así. Tienen que aprender términos griegos y todo. Y él dice, mira esta biblioteca, toda me la tuve que leer, me tuve que trasnochar, tuve que aprenderme todos estos términos para que cuando tú vengas a una consulta para tu cuerpo, yo te pueda dar una atención profesional. Oye lo que me dice. Pregúntale a un cristiano si a veces ha hecho el esfuerzo tan siquiera para leer su Biblia, un solo libro. Y él me dice, casi la mayoría ni siquiera ha leído la Biblia. ¿Tú crees que yo voy a confiar mi alma a gente que ni siquiera conoce su Biblia? Buen punto, doctor, muy buen punto. Yo le dije, eso es verdad, pero le dije, ¿usted ya se la leyó? Me dijo, no. Y le dije, ¿no cree que si leyó todos estos libros, el libro que debería haber leído primero era la Biblia? Y él dijo, sí, la voy a leer. Y le dije, bueno, únase a los que sí la leemos. Y le dije a él, pregúnteme, abra la Biblia, si la tiene por ahí, dígame cualquier pasaje. Yo no, mínimo le acierto el libro, pero puede que le acierte el capítulo hasta el versículo. Porque si usted me dice que si la he leído, la he leído 1, 2, 3, 5, 6, 7 veces. Con un libro, el solo libro a los hebreos desde la pandemia lo he leído por ahí unas 15 veces. Chicos, asuman con dignidad su profesión, pero empiecen por llenar el verdadero conocimiento de su corazón. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Oro para que se levante una generación como nunca antes se había levantado. Durante años se levantó una generación solo religiosa, que solo iba al templo a orar y a cantar, pero no cogían la Biblia. Se levantó una generación que sabía de todo menos de Biblia. Chicos, por favor, la buena profesión. Yo no sé si usted no fue profesional en otras cosas. Por eso le dije, va a salir de este lugar siendo profesional. Si no fue profesional en las artes de este mundo, o todavía están a tiempo, algunos están muy jóvenes, al menos yo sí le digo algo: asuma la buena profesión, que el mundo no necesita. El mundo necesita reparadores de sociedad, pero la sociedad no sabe reparar con un conocimiento poquito. Sabe que la Biblia se puede leer toda en 3 meses, sacando usted un tiempo mínimo. En 9 meses, sacando 15 minutos diarios, te lees toda la Biblia en 9 meses, solo 15 minutos diarios. Y no te conformes con leer versículos. En mi canal en YouTube yo tengo una serie, escrito está también, y no solo de pan vivirá el hombre. Y yo te muestro que la versiculización, si tú solo dependes del versículo, con ese mismo versículo el diablo te tienta, porque así fue con Jesús. La tercera tentación era un Jesús, escrito está, era el diablo. Pero ojo lo que dijo Jesús, escrito está también. Conocían las escrituras. Mis profesionales y profesora, corríjame, ¿se dice profesionales y profesionalas o solo profesionales? Solo profesionales, listo. Mis profesionales, hombres y mujeres, asuman con dignidad la buena profesión. El mundo lo necesita. Señor, qué lindo es estar aquí en Juventud Fuerte. Los mejores recuerdos con estos jóvenes que mi esposo y yo trabajamos durante 20 años. Veo caras nuevas, chicos nuevos, pero veo una pasión, veo un fuego. No se ha acabado la juventud. Señor, hay un norte, todavía hay esperanza, Señor. Un bosque se prende con un solo fósforo. Un solo joven apasionado puede cambiar el mundo. Dios, que estos y estas asuman la buena profesión, sin desmayar, sin fluctuar, peleando la buena batalla, adquiriendo el conocimiento de la palabra de Dios, corriendo con paciencia la carrera que tienen por delante y siendo una acción de cambio para esta sociedad. Aviva, juventud,
fuerte. Y no solo oro por juventud fuerte. Aviva la juventud de estos tiempos. No necesitamos jóvenes solo pegándoles a cacerolas o haciendo marchas. Necesitamos jóvenes transformadores de sociedad en donde los pongas. Empresarios con plata que inviertan en el reino, doctores, futbolistas, cantantes, amas de casa que levanten hijos para el reino. Avívalos, Señor, en el nombre de Jesús.